pero que al no ir de la mano de importantes recortes del gasto público, que no están en el presupuesto ni por desgracia se los espera durante los próximos años, pues entonces lo que hacen es consolidar un déficit público estructural del entorno del 6% del PIB. El gobierno estadounidense gasta mucho más de lo que ingresa. ¿Por qué ha disparado el coste de la deuda pública de Estados Unidos? Vamos a ver qué dice acá el señor Juan Raón sobre todo eso. El tipo de interés de la deuda pública estadounidense a 30 años alcanza su nivel más elevado en prácticamente 2 décadas y al mismo tiempo los precios del oro y de Bitcoin marcan nuevos máximos históricos. ¿Qué está pasando en los mercados financieros? ¿Será que es el momento de invertir en Estados Unidos, quien tiene un poco de plata? Veámoslo. El tipo de interés de la deuda pública estadounidense a 30 años ha superado el... Mira, llegó a tocar en las sesiones máximas de 18 años. El interés está a 5,15% al año. ¡Wow! Bueno, está bueno para Estados Unidos. Que ya estuvo, mira, el interés acá, menos que 1%. Está bueno para invertir en la deuda americana, ¿no? El nivel del 5%. De hecho, ha llegado a rebasar la cota del 5,1%, un nivel que no superaba desde hace prácticamente 2 décadas. O expresado de otra manera, ahora mismo los inversores, para adquirir un título de deuda pública estadounidense a 30 años, exigen como poco que se les abone un tipo de interés anual del 5%. ¿Y a qué se debe esta subida del tipo de interés anual que los inversores le exigen al Tesoro estadounidense para adquirir su deuda? Pues existen potencialmente 3 explicaciones para este fenómeno. La primera es que las expectativas de inflación a largo plazo hayan aumentado. Si los inversores anticipan que la inflación durante los próximos 30 años va a ser más elevada de lo que anteriormente creían que iba a ser, pues tiene sentido que a partir de ahora pasen a exigir un tipo de interés nominal más alto que antes para compensar la inflación extra que creen que está por venir. Sin embargo, no parece que este sea el principal factor detrás de la elevación del tipo de interés de la deuda pública a 30 años. ¿Por qué? Pues porque si acudimos a la rentabilidad que ahora mismo están ofreciendo los títulos de deuda pública estadounidense a 30 años indexados a inflación, es decir, bonos sobre los que las expectativas de inflación no influyen directamente en su precio y en su rentabilidad implícita, veremos que el tipo de interés que exigen los inversores para adquirir deuda pública estadounidense a 30 años indexada a inflación también se ha elevado durante los últimos meses hasta el punto de llegar de nuevo al máximo de toda la serie histórica. O expresado de otra manera, el tipo de interés real, después de inflación, exigido a la deuda pública a muy largo plazo, a 30 años vista, del Tesoro estadounidense, se ha incrementado durante las últimas semanas. Acá se ve bien, mira, volver acá. Está más o menos a 2,5% arriba de la inflación. Entonces tienen la inflación de Estados Unidos más 2,5% de rentabilidad. Mira, Estados Unidos. Interesante. Bueno, siempre es considerado uno de los países más seguros del mundo para invertir. Y bueno, parece que está pagando bien, realmente. Vista del Tesoro estadounidense se ha incrementado durante las últimas semanas. No es un fenómeno que se deba a la mayor expectativa de inflación. Así pues, una segunda razón que podría explicar este incremento del coste de financiación a 30 años vista del Tesoro estadounidense podría ser la perspectiva de una mejor marcha de la economía estadounidense durante las próximas décadas. Si la cantidad y la rentabilidad de las oportunidades de inversión dentro de los Estados Unidos se está multiplicando, cada vez habrá más empresas que quieran captar financiación en los mercados para explotar esas crecientes oportunidades de inversión dentro de los Estados Unidos. Y si cada vez más empresas quieren captar financiación para invertir en los Estados Unidos, el tipo de interés que esas empresas privadas abonarán sobre su deuda aumentará. Y si las empresas privadas pagan tipos de interés más altos para vender su deuda con el objetivo de aprovechar las mayores oportunidades de inversión internas dentro de los Estados Unidos, el Tesoro, al emitir su deuda pública, también compite con esas emisiones de deuda privada. Si las emisiones de deuda privada pagan tipos de interés cada vez más altos, el Tesoro, si quiere colocar sus títulos en un mercado financiero competitivo, también tendrá que pagar tipos de interés cada vez más altos. En este sentido, por tanto, la subida de los tipos de interés reales del Tesoro estadounidense sería un síntoma de las florecientes expectativas de crecimiento económico de los Estados Unidos. Mira, qué interesante. Entonces, Trump estaría logrando lo que puso como objetivo en su campaña
de que es crecer la economía de Estados Unidos con las empresas, trayendo las empresas nuevamente para Estados Unidos. Interesante, ¿no? Porque, sin embargo, tampoco creo que esta sea la causa fundamental detrás del aumento del tipo de interés de la deuda pública a 30 años. Pues porque si observamos el tipo de interés promedio que abonan los bonos corporativos de una calidad crediticia similar o algo inferior, pero similar a la de la deuda pública estadounidense, veremos que este tipo de interés promedio no ha aumentado significativamente durante los últimos años. Desde 2023, el tipo de interés promedio de este tipo de bonos ha rondado el 5,5%, unos niveles muy similares a los actuales. Es decir, que aquí no ha habido ningún cambio estructural que explique que el Tesoro se esté viendo forzado a abonar tipos de interés cada vez más altos para competir con la rentabilidad que abonan estos bonos corporativos. Y antes de abordar la tercera explicación, que a mi juicio es la correcta, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en este tipo de bonos corporativos que ofrecen rentabilidades anuales de entre el 6 o el 7%, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24. Mediante el broker de Freedom24 contáis con acceso a una amplísima variedad de activos financieros, entre ellos, por supuesto, acciones, pero también bonos corporativos. Bueno, el video de él está acá abajo en la descripción. Podés entrar a su video y allá está el enlace para que podáis tener acceso a la plataforma. Todo. Voy a adelantar el video acá un poco. Invirtiendo en un por empresas inversor puede conseguir 4, ya le proponen un tip de Freedom 24 pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de que el tipo de interés de la deuda pública estadounidense a 30 años haya alcanzado su nivel más elevado desde hace 2 décadas. Pues la creciente prima de riesgo vinculada a invertir en deuda pública estadounidense. Ya lo explicamos en un vídeo de la semana anterior. El alto endeudamiento público y los elevados déficits públicos del Tesoro estadounidense vuelven a los pasivos de ese Tesoro estadounidense una inversión cada vez más arriesgada. No estoy diciendo que se trate de una inversión terriblemente arriesgada, ni mucho. Ahora sí, nosotros vimos ese video acá y me recuerdo realmente que bajaron la calificación de Estados Unidos un poquito, bajó poca cosa, pero para ser un país más arriesgado de invertir, bueno, de menor probabilidad de pagar su deuda, pero bajó bastante, bajó bien poco, entonces, en realidad, está bien para invertir todavía. Mucho menos, pero sí que su riesgo en el margen durante las últimas semanas se ha incrementado. ¿Y por qué su riesgo durante las últimas semanas se ha incrementado? Pues porque, por desgracia, no hay ninguna perspectiva política de que el ritmo de endeudamiento público de los Estados Unidos se vaya a frenar, ya no digamos a revertir, durante las próximas décadas. Interesante, generalmente la retórica, lo que decían los republicanos, era siempre de cortar los gastos para reducir la deuda pública, todo eso. En la práctica muchas veces no lo hacían, pero tenía ese discurso y ahora prácticamente acabó. Tanto los demócratas como los republicanos piensan cada vez en gastar más, ¿no? Y aumentar la deuda pública siempre. Y Trump sigue por ahí también. Quiere recortar algunos impuestos, sí, quiere recortar, pero la deuda pública quiere ampliar. Y es que en estas últimas semanas hemos conocido el proyecto de presupuestos del gobierno de Donald Trump para los próximos años. Un proyecto de presupuestos que consolida la rebaja fiscal que el propio Donald Trump aprobó en su primer mandato, algo que en sí mismo está muy bien, porque desde luego no subir impuestos es siempre una buena noticia, pero que al no ir de la mano de importantes recortes del gasto público, que no están en el presupuesto ni por desgracia se los espera durante los próximos años, pues entonces lo que hacen es consolidar un déficit público estructural del entorno del 6% del PIB. El gobierno estadounidense gasta mucho más de lo que ingresa y no quiere ingresar más, lo cual ya digo, está muy bien que no pretenda hacerlo, pero tampoco quiere gastar apreciablemente menos, lo cual en cambio sí está muy mal. Y sigue subiendo la deuda de Estados Unidos. En este gráfico podéis observar cuáles son las implicaciones de la aprobación del presupuesto que está impulsando Donald Trump. Consolidar la rebaja fiscal de su primer mandato sin aprobar recortes del gasto que corrijan el déficit público. Y lo que vemos es que con ese presupuesto se estima que durante la próxima década el déficit público de los Estados Unidos se estabilizará en torno al 6% del PIB, lo cual conducirá a su deuda pública hasta el entorno del 150% del PIB. Son estas cifras de ingresos, gastos y endeudamiento esperado por parte del Tesoro estadounidense lo que probablemente estén llevando a una revisión de las estimaciones de riesgo vinculadas a la deuda pública estadounidense a largo plazo. Un activo que tradicionalmente se ha considerado libre de riesgo,
pero al que inevitablemente habrá que empezar a imputar algo de riesgo si no se corrigen estas peligrosas dinámicas presupuestarias que nadie parece demasiado convencido de querer corregir. De hecho, resulta bastante significativo que, al mismo tiempo que la deuda pública estadounidense está abonando tipos de interés anuales superiores al 5%, es decir, una rentabilidad bastante interesante para un activo supuestamente libre de riesgo, al mismo tiempo que eso pasa, el precio del oro y el precio de Bitcoin estén o en máximos históricos o muy cerca de máximos históricos. O sea, los inversores prefieren poner plata en el oro, el Bitcoin, que en la deuda de Estados Unidos, de que prestar plata a el gobierno americano. ¿Y por qué digo que esto es bastante significativo? Pues porque si el riesgo que los inversores atribuyen a la deuda pública estadounidense no hubiese aumentado, y en cambio su rentabilidad sí lo hubiese hecho, como lo ha hecho, entonces lo que cabría esperar es que parte de la inversión en oro y en Bitcoin saliera de estos dos activos y se redirigiera a la deuda pública estadounidense. Porque si su riesgo no ha cambiado en las últimas semanas y sin embargo su rentabilidad sí se ha incrementado, entonces el atractivo inversor de la deuda pública estadounidense a 30 años también habría subido. Pero esto no está sucediendo. Los inversores no están saliendo del oro y de Bitcoin para entrar en la deuda pública estadounidense, sino acaso puede estar ocurriendo lo contrario. Es decir, que inversores que estaban en deuda pública estadounidense estén saliendo de ella para refugiarse en el oro y en Bitcoin. ¿Y esto por qué es así? Pues porque si bien se ha incrementado la rentabilidad de la deuda pública estadounidense, tal como estamos explicando, su riesgo también ha aumentado. Y por tanto, el activo no se ha vuelto más atractivo. Se vuelve más atractivo desde el lado de la rentabilidad, pero se vuelve menos atractivo desde el lado del mayor riesgo. Y en global, en términos conjuntos de rentabilidad-riesgo, no estamos ante una inversión más atractiva de lo que era hace semanas, a pesar de que su rentabilidad ha crecido, porque su riesgo también lo ha hecho. Y por eso no está habiendo salidas de capital desde oro a Bitcoin para aprovechar el mayor tipo de interés que abona la deuda pública estadounidense a 30 años. En definitiva, la aparente cronificación del déficit público estadounidense en niveles del 5 o 6% del PIB no es desde luego una buena noticia para la solvencia del país. Y en la medida en que, además, ese país está suministrando el activo de reserva global por excelencia para el resto del planeta, no es tampoco una buena noticia para la estabilidad financiera del resto del mundo. El mercado ya está dando las primeras señales de alarma y, por desgracia, no parece que los políticos quieran escucharlas. Muy bien, qué interesante, señor Juan Ramón acá. Habló entonces de eso, de la deuda de Estados Unidos. Vimos que está haciendo recortes de impuestos, pero igualmente no está disminuyendo la deuda porque, bueno, sigue gastando bastante el gobierno acá y eso hace con que mucha gente deje de invertir. Qué cosa, ¿no? Los 12 minutos se resumen en que los inversores ya no se fían de Estados Unidos. Vamos a ver más qué dice la gente acá. Tranquilos que es el ajedrez 5D de Trump. Un genio de los negocios que está pensando en un plan a 1.000.000 de años a que los mortales no alcanzamos ver. Qué cosa, ¿no? Trump nada más tenía que bajar el gasto público en impuestos y no romper las pelotas a ningún país. No es tan difícil. Para él es. Qué bien que explica, bueno, es verdad. Trump ya parece Alberto Fernández de Argentina, con la cagada que se manda. El mensaje más relevante de este video no es que Estados Unidos esté pagando un 5% por su bono a 10 años. Es que los Estados Unidos se están convirtiendo en un país socialdemócrata de libro. Bueno, en su deuda, porque en la asistencia a la población no, se está recortando bastante cosas, como Medicaid. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede esto? Uno de los pocos reductos liberales del planeta es una noticia poco estimulante. Amigos del mundo, tierras productivas, tierras productivas. Acá dice, pensaba que Biden era malo, pero la verdad es que Trump deja mucho que desear. Está terminando de darle la estocada a Estados Unidos, que claramente está en declive, al igual que Europa. Para mí, China ya es indudablemente la mayor potencia del mundo y desde hace ya unos años. Y acá pone, yo vivo en Estados Unidos y este país ya es
ya es una socialdemocracia. Me explico. Mis hijos reciben un carnet que les permite usar el sistema de transporte público sin pagar nada. En los colegios les dan meriendas y comidas también gratuitamente y también ordenadores personales. Claro, esto no es gratis. Se paga con impuestos y con emisión de deuda. Eso por no hablar de ayudas al alquiler, a la compra de coches, vivienda y todo tipo de bienes que pagamos los que trabajamos. Nos llega a nivel de Europa, pero cada vez se parece más. Los liberales estamos jodidos. ¿Qué cosa? Pero Trump quiere cortar esas ayudas, pero igualmente no baja la deuda. Buenos días, sigo bastante ese tipo de contenido y me llama mucho la atención la disparidad de opiniones que hay en cuanto a la situación de la deuda y a su concepto como tal. Yo personalmente opino como usted, pero veo otros muchos divulgadores también muy formados que tienen otra visión muy distinta. Me imagino que ya sabrás a lo que me refiero, que la deuda no está para pagarla, que el déficit es algo positivo, que el dinero se puede crear sin límites. Eso parece raro, ¿no? Crear la plata sin límites puede salir cada problema. La realidad es que la deuda de muchos países está fuera de control y parece que esa última teoría tiene respaldo de la realidad actual. ¿Cómo esto es posible? Verdad, verdad, verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué piensan ustedes, amigos hispanos, de todo eso? Gobierno republicano, pero recorta gastos. Quizás algunos, como Medicaid, está recortando, pero la deuda sigue igual, no disminuye, sigue gastando y un montón. No parece una idea muy liberal, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar con la deuda de Estados Unidos? ¿Seguirá aumentando? Dejad en los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.